Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la Universidad de Palermo. Agradecemos su presencia en el primer evento en este cuatrimestre. Y quería hacer la presentación de la actividad que vamos a compartir hoy en el ciclo de charlas en psicoanálisis. El título de la charla: los psicosomáticos, psicologismos, biologismos y simplificaciones. Bien. A lo largo de la historia, diferentes teorías han intentado estudiar, tratar y dar cuenta de las llamadas patologías psicosomáticas. Hoy haremos un breve recorrido por ellas, describiendo similitudes y diferencias, las controversias y los cambios que generaron en la teoría psicoanalítica. Desarrollaremos además conceptos propios de la autora, de la licenciada Raquel Zuckerfeld y Rubén Zuckerfeld, que marcan una evolución desde el concepto de psicosomática al concepto de vulnerabilidad. Con esto se intenta eludir los reduccionismos que se mencionan en el título, los psicologismos y los biologismos. Bien. La licenciada Raquel Zuckerfeld, que le agradecemos su presencia hoy, es psicóloga, fundadora del Instituto Psicosomático de Buenos Aires, profesora en numerosas universidades, coautora de los libros Psicoanálisis, Tercera Tópica y Vulnerabilidad Somática, de 1999, Procesos terciarios de la vulnerabilidad a la resiliencia, primera edición en el 2005 y la segunda modificada en el 2016. Y junto a Rubén Zuckerfeld, ambos ganadores de numerosos premios de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, premio que se entrega cada 2 años, y ganadores en el 2002, 2016, Premio Psicoanálisis y Libertad en el 2016, Premio a Excepcionales Contribuciones en el 2004 y 2009, premios de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y más recientemente, hace pocas semanas, han recibido el premio en la categoría Psicoanálisis y Libertad con el trabajo Crisis Sociales y Naturalidades, el problema de los negacionismos. Bueno, más allá de esta hermosa presentación, le damos la palabra a Raquel y los dejamos en compañía de la expositora. Bienvenida, Raquel. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio quiero agradecer la invitación de la Facultad de Psicología, al secretario académico Luis Brasterman, a la decana Elsa Sigman, a la enorme contribución y cuidadosa contribución de Natalia Garrone, que soporta las inseguridades técnicas que siempre siempre tengo, y por supuesto a Claudia Garber, una gran amiga de muchísimos años, una gran colaboradora y con la que trabajamos hace muchos años en numerosos temas, en la facultad, en el Instituto Psicosomático, en diversos lados, así que le agradezco mucho la invitación. Bueno, como decía Claudia en la introducción, la relación mente-cuerpo ha ocupado el interés de distintas disciplinas, mente-cuerpo, mente-espíritu, alma y cuerpo. Se crearon teorías monistas en filosofía, dualistas, como la de Descartes, y por supuesto ha ocupado el interés de las ciencias sociales y del psicoanálisis en particular. Hoy vamos a hacer una breve recorrida. Yo voy a hablar brevemente de algunos autores, en donde ustedes mismos van a descubrir cuáles son las teorías más biologistas, cuáles son las teorías más psicologistas,
sin desmerecer, porque a veces el término biologista o psicologista parecería que está como desacreditando la teoría en sí misma, simplemente para decir dónde se pone el acento. Y después voy a hacer un breve desarrollo de lo que nosotros entendemos por el concepto de vulnerabilidad, como bien dijo Claudia, lo usamos como un reemplazo del concepto de psicosomática, ya que voy haciendo un adelanto, entendemos que psicosomático es todo, desde una depresión hasta una enfermedad autoinmune. Todas son psicosomáticas porque somos una unidad. Bueno, si podemos dar comienzo al PowerPoint, a ver si podemos ir siguiendo las diapositivas. Bueno, la primera diapositiva entonces, bueno, este es el título, la relación psique-soma, entonces vamos a ver en Freud. Freud se ocupó de la relación entre la mente y el cuerpo desde los inicios de sus trabajos. Es así que ya en el 83, cuando realiza sus primeros estudios neurológicos con Charcot, ya establecía una diferencia entre las parálisis orgánicas y las parálisis funcionales, pero es en el 94, 95, en estudios sobre la histeria, donde Freud hace realmente una intervención sumamente interesante entre la relación mente-cuerpo, cuando él habla del salto de lo psíquico a lo somático en relación a la histeria y a su importante concepto de conversión. El concepto de conversión sería esta expresión del salto de lo psíquico a lo somático, es decir, producto de la representación reprimida, busca un enlace en una representación corporal, y ese sería el síntoma como una transacción entre un deseo y una prohibición. Es el síntoma que habla, el síntoma como ese salto de lo que no pudo ser expresado porque estaba prohibido, de lo que no pudo ser realizado porque estaba interdicto, y entonces es captado, es vinculado a una representación corporal y surge esa transacción que es el síntoma histérico o conversión. Entonces en Freud lo que tenemos es una resomatización de la energía psíquica, y Freud fundamentalmente habla de los trastornos funcionales, es decir, trastornos sin lesión orgánica, pero que expresan un contenido psicológico, metafórico, cuyo descubrimiento permitiría la resolución del síntoma. Pero Freud no se queda ahí. Freud después, cuando describe las neurosis actuales, habla del cortocircuito de lo psíquico, y entonces habla justamente de aquellas patologías que han perdido su enlace con lo psíquico y que son expresiones más de descarga. Es tan así que desarrolla el concepto que llega a decir que en toda neurosis hay un núcleo de neurosis actual. Ese concepto de neurosis actual es el que es tomado por numerosos autores post-freudianos para dar cuenta de ciertos fenómenos psicosomáticos que ya no responden al modelo de la histeria. Esto es Freud. En la década del 30, el director del Instituto de Psicoanálisis en ese momento en Chicago, que se llamaba Alexander, toma la teoría freudiana, toma la teoría económica fundamentalmente freudiana, y empieza a referirse a lo que se conoce como medicina psicosomática, es decir, aquellas patologías que tienen una conexión con lo psicológico, pero que desarrollan distintas patologías. En ese momento, Alexander describe lo que se llaman las 7 enfermedades psicosomáticas,
y junto con Dunbar escriben una famosa revista que se llamaba Medicina Psicosomática, que fue muy importante en la época porque pone el acento y el foco en las enfermedades orgánicas de modalidad psicológica o de influencia psicológica, desde el punto de vista psicoanalítico, ya les decía, basadas en las teorías económicas freudianas, y que tienen una importante influencia en los psicoanalistas argentinos, especialmente en lo que fueron los pioneros que fundaron la Asociación Psicoanalítica Argentina. Tal es así que la primera revista de psicoanálisis que se escribió acá, que se publicó acá en la Asociación Psicoanalítica Argentina, tiene justamente un artículo de Alexander, el primer número, sobre aspectos psicológicos de la medicina. Ahí muestra la gran influencia que tenían en ese momento las ideas de lo que se llamó la Escuela de Chicago. Una cosa interesante que desarrollaron en ese momento la Escuela Psicosomática de Chicago fueron como desarrollos de carácter, distintos tipos de caracteres en función de distintas patologías. Como su trabajo de investigación en ese momento no era en consultorio, sino que era en un hospital donde ellos trabajaban, veían distintas patologías somáticas e iban haciendo como descripciones de ciertos rasgos caracterológicos vinculados a determinadas patologías. Esto hoy en día todavía, aún pasado muchos años y muchas teorías que se fueron desarrollando a posteriori, son interesantes, y esto a veces es un punto de controversia y de discusión acerca de si las profesionales, los psicólogos, psicoanalistas que trabajan con pacientes con patología orgánica, tendrían que tener alguna especialización en la enfermedad. Este es un tema de mucha discusión, y en todo caso después en las preguntas y los comentarios de ustedes podríamos desarrollar. Algo que les quería contar es que Alexander habla de neurosis orgánicas como consecuencias fisiológicas de una tensión emocional. Y entonces habla de distintas patologías de acuerdo a que haya un predominio del sistema nervioso parasimpático, es decir, una parte del sistema autónomo, entre los que describe lo que describe la úlcera, la diarrea, colitis, asma, a aquellas patologías que tienen una superactividad del parasimpático, como la artritis, la hipertensión, la jaqueca, el hipertiroidismo y la diabetes. La próxima diapositiva. Alexander diferenciaba tres tipos de patología somática, psicosomática. Por un lado, la histeria de conversión, acá estamos todos de acuerdo, Freud de acuerdo, el síntoma habla. Por otro lado, hablaba de las neurosis vegetativas, donde el conflicto se expresa en un trastorno funcional del sistema nervioso autónomo. Como les decía antes, ya de acuerdo a que el predominio sea parasimpático o simpático, teníamos distintas patologías. Es lo que hoy en día se conoce como distonías neurovegetativas. Y por otro lado, hablaba de las enfermedades psicosomáticas propiamente dichas. La próxima. Bueno, antes que esto quería comentarles que qué fue lo que pasó al comienzo, en los inicios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Les decía que Alexander escribió un artículo en lo que fue la primera revista de la APA.
En esa misma publicación, Raskowski habla de los trastornos psicosomáticos en la evolución sexual de los niños. En la segunda o tercera revista, Mary Langer habla de los problemas psicológicos en los trastornos sexuales de las mujeres. Y después está el famoso, en la cuarta revista, un famoso trabajo de Garma, también basado en las teorías de Alexander, donde habla de la úlcera péptica. Este es un trabajo que ha sido muy discutido por lo interesante de sus desarrollos. Estamos hablando de la década del 80 del siglo pasado, estamos hablando más o menos de esa época, de la década del 60 del siglo pasado. Y habla de la úlcera péptica y dice que que era el resultado del conflicto de una falla en el vínculo primario entre la madre y el niño, y habla de la madre devoradora, de la madre que muerde la mucosa gástrica y que generaba justamente esa úlcera. Y decía que el ulceroso sufría de remordimientos y que había tenido, las personas que tenían úlceras pépticas eran personas que habían tenido dificultad en la separación materno-filial. Es decir, acá estamos viendo claramente una relación directa entre un conflicto psíquico y una consecuencia somática. Eso es Garma, 1940, 1950, creo que en la década del 50, por ahí. Bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero de todas maneras siempre es interesante volver a ciertos digamos, orígenes de cómo se fueron dando estas modificaciones. En relación al psicoanálisis más moderno, yo voy a hacer referencia a 3 autores, que son autores de referencia nuestro, sobre los que nosotros hemos trabajado mucho y que han servido también como han nutrido nuestras teorías. Uno es Pierre Martí. Pierre Martí es un exponente muy interesante de lo que se entiende por psicosomática psicoanalítica. Pierre Martí desarrolla su teoría alrededor de la década del 60, elabora su concepto de depresión esencial, uno de sus primeros trabajos fue sobre depresión esencial, y se ocupa específicamente de la psicosomática. Tal es así que él se define no como psicoanalista, sino como psicosomatista. Y desarrolla toda una especialidad vinculada a la psicosomática, para lo cual primero había que ser psicoanalista y después hacer el desarrollo en psicosomática. Funda una escuela, desarrolla una teoría, desarrolla una metapsicología basada en la metapsicología freudiana, y tiene unos descubrimientos y tiene unos desarrollos en relación a la clínica psicosomática que es ineludible tenerlo en cuenta. Es decir, es absolutamente necesario tenerlo en cuenta porque hace unas observaciones vinculadas al concepto de déficit psíquico, como por ejemplo el pensamiento operatorio y la vida operatoria, que ha servido que ha motorizado un montón de otras teorías, como por ejemplo la de McDougall o como por ejemplo la de Green. Martí tiene un concepto de la formación del psiquismo que es progresivo. Martí tiene una teoría progresiva y evolutiva. ¿Cómo se desarrolla el psiquismo? Se desarrolla en forma progresiva y evolutiva en distintas etapas
al modo de las etapas del desarrollo libidinal freudiano, va pasando por todas las etapas, cada etapa engloba la anterior y la hace perder las características de lo anterior, fundando una nueva etapa. Por eso digo que es fundamentalmente evolucionista. Esta forma progresiva de organizar el psiquismo culmina en lo que él llama los procesos de mentalización. Los procesos de mentalización, de acuerdo a la teoría freudiana, es primera tópica y segunda tópica completa, es decir, psiquismo totalmente organizado alrededor del concepto de mentalización. ¿Qué significa mentalización? Cantidad y calidad de representaciones. Y un psiquismo organizado en inconsciente, preconsciente y consciente. Cuando algo falla, ya sea orgánico o traumático, se genera una distorsión en esa evolución, fundamentalmente en el preconsciente. El preconsciente, que es el punto de enlace entre el inconsciente y el consciente, pierde su capacidad funcional. Si el preconsciente pierde la capacidad funcional, entonces tenemos un inconsciente que recibe, pero que no emite. El consciente está desligado del inconsciente. Un consciente desligado del inconsciente pierde la capacidad fantasmática, pierde la capacidad de ensoñación, pierde la capacidad de asociación. Y entonces acá tenemos la explicación, lo estoy haciendo muy resumido y muy rápido, de lo que se llama pensamiento operatorio. ¿Qué es el pensamiento? Ahora lo vamos a ver bien, desligado de la actividad fantasmática. Entonces, esto puede suceder en la organización del psiquismo en sí mismo, como puede suceder frente a cualquier situación traumática, en donde un sujeto enfrentado a una situación traumática, se produce un mecanismo de regresión, en principio, a etapas anteriores del desarrollo. Si el mecanismo regresivo progresa porque la situación traumática persiste, entonces llegamos a regresiones muy tempranas. Y las regresiones más tempranas son las fijaciones somáticas. Es ahí donde aparece la enfermedad somática como resultado de mecanismos regresivos y en algunos casos, como dice Martí, desorganizativos. Cuando se desorganiza el psiquismo y el preconsciente pierde su capacidad funcional, tenemos la patología somática. Entonces, la próxima diapositiva. ¿Qué es el pensamiento operatorio? Acá ustedes, cuando yo les lea estas características, van a decir, ah, sí, yo tengo pacientes que hablan así, que se expresan así, que me es difícil conectarme, porque cuando les digo, bueno, ¿con qué lo puede asociar? Dicen, no sé, eso es todo, no sé, yo vine acá, es usted el que me tiene que decir con qué tiene que ver esto. Cuando un paciente relata algo que le pasa y nosotros decimos, pero esto con qué lo puede asociar, por qué le parece que le duele la cabeza, cuándo le duele la cabeza. Mire, yo le explico. A mí la cabeza me empieza a doler a la mañana tengo un fuerte dolor de cabeza, después al mediodía se me pasa y a la tarde me vuelve el dolor de cabeza. Entonces el terapeuta le dice, pero ¿lo puede asociar con algo? ¿Le parece que tiene que ver con algún hecho particular? No sé, yo le explico lo que me pasa, a mí me duele la cabeza. Bueno, esta modalidad de expresión, Martí la define como pensamiento operatorio. Pensamiento operatorio, entonces, esta es consciente, desligado de la actividad fantasmática, porque esto que habíamos dicho, el preconsciente ya no refiere al inconsciente, se desligó del inconsciente.
está ligado a la acción, son duplicadores de la realidad, cuentan las cosas perfectamente, son excelentes relatores de la realidad. No tienen, en general no expresan afectividad, no expresan sentimientos, o tienen sentimientos muy cliché, situaciones muy cliché, no tienen valor simbólico ni sublimatorio sus relatos, carecen de valor libidinal porque no hay tramitación de la libido, hay un estar apegado a la realidad. El proceso secundario es deficitario, el primario es arcaico, tienen sueños operatorios, cuentan sueños, pero cuentan el sueño y nada más. Es el paciente de eso es todo. Lo que conté, eso es todo. Y la vía somática es la vía somática esencial de descarga, porque como la pulsión no se puede tramitar a partir del enlace entre una representación y un afecto, esa pulsión se descarga en el soma. La próxima diapositiva. No voy muy rápido, ¿no? Bien. Pues yo a veces hablo demasiado rápido. Bueno, seguimos con McDougall. ¿Por qué McDougall? Porque McDougall se dedicó también, psicoanalista, inglesa, que hizo todo su desarrollo en Francia, se dedicó a la psicosomática. Por eso uno de los libros fundamentales de ella se llama Teatros del Cuerpo. A mí McDougall me apasiona porque me gusta leerla, es muy atractiva. Ella habla de teatros del cuerpo justamente porque habla del aparato psíquico como si fuera un escenario, y habla de lo que cuenta un paciente como si fuera una obra, como si fuera un relato. Eso en los pacientes, como ella dice, en los buenos neuróticos clásicos. Ella comienza su primer libro, que es Alegato por una cierta normalidad, diciendo: ¿dónde están aquellos neuróticos clásicos? ¿Dónde está ese paciente que se recostaba en el diván y empezaba a asociar? Que nos hablaba a veces con amor y a veces con bronca, que hacían transferencias, que nos hacían pensar. ¿Dónde están esos pacientes? Ella se estaba refiriendo a una nueva modalidad de paciente que forma parte de lo que se llaman las nuevas patologías. Esas nuevas patologías son, por ejemplo, las adicciones, las patologías psicosomáticas, lo que se conoce como las patologías de los ideales, las patologías de frontera. Estas nuevas patologías que salen del modelo de la psiconeurosis. Por eso es importante cuando uno trabaja con este tipo de pacientes, que en realidad, si nos ponemos a pensar hoy en día, nuestros consultorios tienen más esta modalidad de paciente, ¿no?, que el paciente neurótico clásico que estábamos acostumbrados a leer en la literatura psicoanalítica tradicional, ¿no es cierto? Es decir, son pacientes con patologías más sociales, son pacientes con déficit de autoestima, pacientes que requirieron, para poder ser entendidos, salir del modelo de la psiconeurosis y poder empezar a reconocer otros modelos de explicación, en principio teórica, y otro modelo de abordaje terapéutico, porque ya el modelo de la interpretación o el modelo transferencial ya no nos alcanzaba, justamente porque una de las características de estos pacientes es la dificultad para hacer transferencia. Son patologías más del orden del narcisismo y fundamentalmente de lo que se conoce a partir de Green como narcisismo negativo o narcisismos deficitarios. Una breve referencia a McDougall. McDougall habla de vulnerabilidad somática. ¿Y qué es la vulnerabilidad somática para McDougall? Es la resomatización del afecto. Para McDougall, la patología somática
es un mecanismo de defensa. Es el mecanismo de defensa frente al dolor. Es el dolor del engaño, el dolor de la agresión o del maltrato o del desapego temprano, genera un daño insoportable. Entonces, frente a ese ataque, la única defensa es una defensa más radical, que ya no es la represión, sino que es la disociación, la escisión, mecanismos más radicales que lo que hacen es desmantelar la estructura representacional afectiva. Cuando la estructura representacional afectiva se desmantela, la energía psíquica del afecto vuelve al cuerpo, se resomatiza. Entonces la patología somática es el resultado de un mecanismo de defensa que McDougall dice que es un intento de autocuración. Finalmente dice que es el triunfo de la mente por sobre el cuerpo pulsional y afectivo. Es un triunfo tan extremo en donde la mente a veces prefiere la muerte antes de enfermarse con el dolor. Estas son frases de McDougall. Entonces, la enfermedad somática es una defensa contra el dolor psíquico, es un instinto de supervivencia, pero un instinto de supervivencia psíquico. Es mantengo mi integridad psíquica a costa de mi enfermedad somática. McDougall habla de acto-síntoma. El acto-síntoma, a diferencia de la acción y a diferencia del síntoma neurótico, es una descarga, que es un cortocircuito psíquico. McDougall dice es un sueño jamás soñado. Es decir, que no hay un representante psíquico en el acto-síntoma, porque el acto-síntoma es descarga pura. McDougall no habla de enfermedad psicosomática, sino que habla de psicosomatosis, y no habla de alexitimia, sino que habla de desafectación. Ustedes verán en estas palabras claramente el concepto de defensa, claramente ese concepto de defensa frente al dolor. ¿A qué dolor? A un dolor muy arcaico. Ya no es el dolor del engaño edípico. No es el dolor de la amenaza de castración y de tener que abandonar el objeto amoroso, sino que es el dolor de la separación del objeto. ¿Por qué se da ese dolor? Porque ese vínculo nunca se generó. McDougall dice, no se puede hacer el duelo de un objeto que nunca se tuvo. Cuando ese objeto no se tiene, ese dolor por la ausencia del objeto, lo que va generando son formaciones sustitutivas, del modo de lo que se llaman objetos patológicos transitorios, a diferencia del objeto transicional, que es el objeto que está a mitad de camino entre lo externo y lo interno. Entonces, la ausencia de objeto interno no permite al yo hacer una regresión útil, y entonces genera una descarga que en este caso es una descarga en el soma, generando la enfermedad somática, o una descarga en el mundo externo que ella define como todo el modelo de las adicciones. En su modelo de aparato psíquico, ella diferencia en dos modalidades de histeria. La histeria conocida, la histeria de conversión, y la histeria arcaica. Esta histeria arcaica estaría haciendo referencia a este déficit psíquico, a esta ausencia de objeto interno, a la imposibilidad de realizar los duelos universales. ¿Cuáles son los duelos universales para McDougall?
el duelo del objeto, el duelo del cuerpo del otro, por eso McDougall habla de un cuerpo para dos, y el duelo universal, que es la imposibilidad de aceptar la muerte. Entonces, por eso habla de una modalidad vincular, que es un cuerpo para dos, de una estructura psicopatológica, que es esta del predominio de la histeria arcaica, que es el funcionamiento narcisista deficitario. La próxima, Claudia. De desafectación, de acto-síntoma, de heridas narcisistas, que son las que determinan el predominio de este mundo, de esta histeria arcaica, o teatro, como ella llama, de lo imposible. Ella define dos teatros: el teatro de lo prohibido, que es el mundo de el comandado por Edipo, y el teatro de lo imposible, que es el del narcisismo deficitario, o el del narcisismo de muerte. Y la presencia de objeto transitorio, por eso hablan las adicciones, estas creaciones de estos objetos externos que vienen a suplir la ausencia del objeto interno. McDougall peleó mucho con Martí, porque ella decía que estos analizandos de ella, que ella define como analizandos robot, no tenían una enfermedad somática, que tenían estas características psíquicas que eran importantes para entender las nuevas patologías, pero que no tenían enfermedades somáticas. Entonces Martí un día le contestó: bueno, espere un rato, espere un tiempo y va a ver, ¿no? Como diciendo, no la tienen ahora, pero ya la van a tener. En un libro a posteriori, después que analiza el excelente caso Tim, donde justamente es un paciente que sufre de un infarto estando en análisis con ella, acepta que finalmente el estado de vulnerabilidad terminaba con la posibilidad de generar una patología somática. De todas maneras, sigue manteniendo las diferencias en relación al concepto de el modo de funcionamiento psíquico distinto en Martí que en McDougall. Pero ustedes verán cómo ella, que define el normópata, lo define normópata, antianalizando o analizando robot, para referirse a esta modalidad clínica, en la manifestación clínica, de este modo de funcionamiento psíquico. Fíjense ustedes, ella ahí todavía dice sin lesión orgánica. Estos son los comienzos de McDougall. Se adapta al encuadre, tiene un lenguaje claro, continuo, sin matices. Aparecen recuerdos infantiles, pero son estereotipados. Hay una adherencia a la actual, lenguaje cliché, autómatas, se expresan por lo negativo, hay una ausencia de vinculación, quiere decir que no hay posibilidad de regresión ni de vincular una escena con otra escena, ni una escena actual con una escena pasada, vacío transferencial y ausencia de vínculo transferencial. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento del otro, un desconocimiento de la alteridad. Y McDougall trabaja mucho el concepto de contratransferencia, porque ella dice que hay que es bastante frustrante trabajar con estos pacientes, porque justamente para lo que fuimos preparados, que es para la asociación libre, para la creatividad del psiquismo, acá nos vemos absolutamente encorsetados, porque no hay posibilidad justamente de acudir a la creatividad del psiquismo. Se perdió la creatividad del psiquismo. Fíjense que es bastante parecido el concepto de normopatía al concepto de Grimm. La próxima. De todas maneras, McDougall habla que hay una significación oculta de los síntomas. Lo que pasa que esa significación oculta de los síntomas es arcaica y pertenece a lo que se llama la sexualidad arcaica.
que tiene que ver más, ya no es del orden edípico, sino que tiene que ver con fantasías de implosión, fantasía de destrucción, de sentirse ahogado, de sentirse devorado. Es decir, son todas fantasías del orden más arcaico. Una frase de McDougall es que en lugar de una historia psicosexual se desarrolla una historia psicobiológica. La próxima, Claudia. Habla también McDougall del protolenguaje o el lenguaje prelenguajero, y es esto: ¿cómo nos comunicamos con estos pacientes? Si no hablan, si no pueden expresar los afectos, hay una expresión, hay una forma de lenguaje, y nosotros tenemos que descubrir, McDougall dice que tenemos que crear un glosario que nos permita traducir la biológica en psicológica. Yo diría, más que traducir la biológica en psicológica, es poder crear con el paciente un lenguaje que permita descubrir algo que no fue inscrito, que permita procesos no de recreación, sino procesos de creación. ¿A través de qué? A través justamente de este protolenguaje. Y este protolenguaje incluye movimientos corporales, formas de expresión, formas de vestimenta, formas de acercamiento, un montón de otros significantes que ya no pasan solamente por la palabra. Lo interesante es que McDougall habla de significantes prelenguajeros. Fíjense ustedes otros autores. Ancier habla de significantes formales. Rosolato habla de significantes de demarcación. Laplanche habla de significantes enigmáticos. Y Kristeva habla de significantes semióticos. Como todos aquellos significantes que tienen que ver con los primeros encuentros con la madre, donde la palabra aún no estaba, que tiene que ver con sonidos, que tiene que ver con ritmos, que tiene que ver con formas de activación, con maneras de reaccionar. Todo eso son referentes para poder ir escuchando a estos pacientes. La próxima. Raquel, ¿Sí? perdona la interrupción, pero es mi función la cronometración también. Son las 18:45, nos estarían quedando entre 15 y 25 minutos, ¿sí? Bueno, entonces, una breve referencia a André Green, que merece ser nombrado, justamente porque, bueno, nosotros nos basamos mucho en las teorías de Green. Green tiene un artículo que se llama Teoría, en un libro que se llama Interrogaciones psicosomáticas, en donde hay una larga discusión con las teorías de Martí, una larga y profundísima discusión, que si a ustedes les interesa ese libro es imperdible, pero quiero decir que Green, en su cuestionamiento a Martí, que es un cuestionamiento que hace después justamente que en un encuentro que nunca se pudo realizar, porque justamente Martí murió, y entonces el encuentro se hizo de todas maneras, el libro se hizo de todas maneras. Green dice que Martí hace biologismo de ciencia ficción. Fíjense ustedes el nivel de discusión, ¿no? Por eso es interesante esto de los psicologismos y de los biologismos. Pero Green tiene un concepto interesante, que son dos mecanismos bases que él alude a lo que se llama patologías de frontera, que es el mecanismo de cortocircuito psíquico y los mecanismos psíquicos de base. Y en uno de los mecanismos de cortocircuito psíquico es la exclusión somática, que es justamente la exclusión de lo psíquico a lo somático, pero con ceguera psíquica, porque no habría representación. Ahora, así todo, Green dice que hay una diferencia entre soma y cuerpo, y que al psicoanálisis lo que le interesa es el cuerpo como cuerpo erógeno, y deja el soma para los médicos. Pasamos a la próxima. Él habla de lo prepsíquico como lo susceptible de volverse psíquico, pero que todavía no lo es. Lo somático susceptible de volverse psíquico. La próxima, Claudia.
Sí, claro. Bueno, pasamos a la próxima. Esto lo dejamos, la próxima. Bueno, es preciso hacer las cosas, Einstein dijo, es preciso hacer las cosas más simples que se puedan, pero no más simples. Empezamos con las simplificaciones, seguimos. Vamos a hablar de tercera tópica y vulnerabilidad. Quiero decirles que nosotros primero hicimos un desarrollo teórico, metapsicológico, freudiano, basándonos en uno de los últimos escritos freudianos no terminados sobre el fetichismo, donde ya Freud hacía alusión al concepto de escisión, no solamente asociado a la patología, sino que incluía el concepto de escisión ya como un mecanismo fundante del psiquismo y universal. De la misma manera que hizo con la represión, que primero empezó siendo expresión de la psiconeurosis y terminó siendo un mecanismo universal. Entonces hicimos un desarrollo de la tercera tópica, no lo voy a hacer acá, solamente quiero decirles, la próxima, Claudia. Nociones teóricas fundamentales. Hablamos de heterogeneidad del inconsciente, es decir, consideramos que hay dos modalidades de inconsciente, uno que corresponde al inconsciente reprimido, represor, y otro que corresponde al inconsciente escindido. Hablamos de coexistencia de funcionamientos, es decir, estos funcionamientos de tramitación de la pulsión y descarga de la pulsión propia del inconsciente escindidos son dos mecanismos universales y coexistentes. Hablamos de complejidad estructural, queremos decir con esto, no hablamos de relación causa-efecto, por eso no biologismos, no psicologismos. Hablamos de una estructura compleja en donde se pierde la linealidad causa-efecto y hablamos de fenómenos de recursividad, donde es imposible definir dónde comienza cada proceso, porque lo que están es en permanente unión y recursividad. Hablamos de vincularidad reestructurante, porque consideramos que el psiquismo no es un psiquismo cerrado a las primeras experiencias, sino que está abierto permanentemente a nuevas identificaciones. Y tratamos en nuestros desarrollos de establecer una correspondencia interdisciplinaria mínima con otras disciplinas sociales o con la medicina, las neurociencias y la psiconeuroinmunoendocrinología. La próxima. Defino entonces el inconsciente escindido como un modo de funcionamiento psíquico universal, apartado de la tramitación representacional, coexistente con el inconsciente reprimido represor, y que tiene que ver con las magnitudes que no pudieron ser ligadas por la representación y por la presencia del otro, ya sea de origen biológico o cultural. La próxima. Hablamos de coexistencia, de yo ideal y de ideal de yo, de procesos y de una dinámica que incluye la dinámica de la represión, la dinámica de la escisión y la dinámica de los procesos terciarios. Ahora lo vemos la próxima. La próxima. Aquí. Esto parece muy complejo, pero no importa, yo no me voy a detener mucho en esto. Parece no sé, una cosa rara, pero lo único que quiero mostrarles es, esta es la barra de la escisión, este es el modelo, es un modelo esquemático que se basa en la tópica freudiana, en la segunda tópica freudiana. Consideramos a la escisión como fundante, junto con la represión, del psiquismo. Esta escisión determina que lo pulsional tiene una doble derivación. Aquellas excitaciones que se pudieron conectar con una representación de cosa y representación de palabra, seguirán la tramitación correspondiente a las vicisitudes de la represión y a las vicisitudes del complejo edípico. Esta es la línea de la pulsión que se tramita.
y que después se constituyen en pensamientos, en fantasías, en creencias, en sueños. Pero hay una cantidad, hay una magnitud de excitación que jamás se pudo unir a una representación por exceso, por déficit de la presencia del otro para dar una respuesta a la necesidad. Y esa cantidad de excitación se descarga en el mundo externo o en el soma, produciendo distintas sensaciones. Este es un modo de funcionamiento universal. Cuando frente a situaciones traumáticas o a excesos de excitación que provienen del soma o del mundo externo, esta escisión, que no es fija, tiene movilidad. Y entonces se puede correr hacia izquierda o hacia derecha de acuerdo a la dinámica pulsional. Cuando nosotros tenemos excesos de excitación y un corrimiento de la escisión hacia la izquierda, tenemos un predominio de descarga. Si ese predominio de descarga continúa y esta barra pierde su fluidez, se cristaliza, lo que vamos a tener es una mayor presencia de descarga, y si tenemos una mayor presencia de descarga pulsional, lo que probablemente se dé es la patología somática o la patología comportamental. La próxima. La próxima. Entonces, ¿qué es vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la dificultad de sobreponerse y desarrollar respuestas mentalizadas frente a condiciones adversas. La próxima. Desde el punto de vista operativo y psicoanalítico, nosotros definimos la vulnerabilidad como un potencial a enfermar, producto del predominio y cristalización del modo de funcionamiento psíquico propio del inconsciente escindido, que se manifiesta en una insuficiente organización representacional, en una carencia de recursos elaborativos y de afrontamiento, y en una tendencia a la descarga neurovegetativa. La próxima. Es un potencial a enfermar, pero no es la enfermedad en sí misma. Está asociada a angustia difusa y automática freudiana. La próxima. Incluye las nociones de alexitimia, pensamiento operatorio y todo lo desarrollado por la escuela de Martí y por el concepto de sobreadaptación de Lieberman. Está asociada a vivencias traumáticas con déficit de red vincular y está asociada a lo que se llaman a las disfunciones del estrés. Sigamos. Entonces, vamos directamente al esquema y voy a hablar sobre el esquema porque no nos va a dar tiempo a hacer todas las definiciones. Seguí adelante y anda al esquema de vulnerabilidad, Claudia, por favor. Sí, está Nati... Ay, no, una más. Una más. Una más. Una más. Adelante. Ahora. Vamos a ir al esquema. Vulnerabilidad, modelo general, vamos avanzando. Vamos a tener en cuenta la adversidad como aquello que proviene del mundo externo. Esa adversidad va a tener una determinada atribución en función de la red vincular, es decir, el apoyo y el sostén que yo tenga y los modelos identificatorios. Y a su vez, una calidad, esa adversidad va a ser enfrentada con una determinada calidad de vida, es decir, como una forma de que yo tengo de afrontar las situaciones disruptivas, las situaciones de riesgo. Eso va a dar una determinada condición de la vulnerabilidad. Por otro lado, tengo el factor biológico. Sigamos. Y por otro lado tenemos los ideales culturales dominantes que son portados por la red vincular. Dijimos que la red vincular implica sostén, pero a su vez implica modelos identificatorios. Esos modelos identificatorios promueven ideales. Esos ideales, en la medida que actúen
cómo cuando hay déficit de autoestima se transforman en regulatorios de los déficits de autoestima, tenemos problemas, incrementan la vulnerabilidad. ¿Cuáles son los ideales culturales dominantes? El ideal de eficientismo, el ideal de inmediatez, lo quiero todo, lo quiero ya. El ideal de juventud y de delgadez, el de juventud eterna y delgadez imposible. Estos ideales que ofrece la cultura, cuando tenemos déficit de autoestima, regulan la autoestima. ¿Qué quiere decir? Me juego la vida por ese ideal. Cuando me juego la vida por ese ideal, estoy en una condición de vulnerabilidad. ¿Sí? A su vez dijimos que la calidad de vida son las formas de afrontamiento de la realidad externa, ¿no? Que a su vez está organizada a través de hábitos que pueden ser saludables o no. La próxima, sigamos avanzando, seguimos avanzando. Dijimos que la vulnerabilidad era una posibilidad, seguimos avanzando, pero no una enfermedad en sí misma. ¿Cuándo se da la patología? La patología se da cuando tenemos eventos o sucesos traumáticos que devienen traumáticos por el déficit de la red vincular. Cuando nuestra calidad de vida y los hábitos no son saludables, y cuando la autoestima se regula por ideales que nos dominan y que terminan siendo tanáticos. Cuando todo esto se da, se puede dar la patología, si es que hay un acondicionamiento biológico o un acondicionamiento genético. ¿Qué patología lo va a determinar la genética? ¿Lo puede determinar el ideal atrás del cual estemos? O la modalidad de vínculos que tengamos. Ahora dijimos que nuestras formas de expresión de nuestros esquemas y de nuestra forma de pensar era recursiva. Sigamos con las flechitas. ¿Qué quiere decir? Cuando aparece la patología por un estado de vulnerabilidad psíquica, es decir, un estado de predominio, de un funcionamiento psíquico más de descarga, se convierte en una nueva adversidad. ¿Sí? Sigamos con las flechitas. A su vez, esa patología incide en nuestra red vincular. Y a su vez, esa patología también incide en nuestra calidad de vida. Imaginemos un sujeto que tiene, sigamos hasta que se termine, ahí está. No, la anterior. Imaginemos un sujeto vulnerable que tuvo un infarto, un sujeto, un workaholic, sobreadaptado, que trabaja de 12 a 16 horas, que llega a su casa y sigue conectado con el trabajo, que tiene una escasa vinculación con su familia, que no tiene prácticamente red de sostén porque lo único que le interesa es trabajar y ser eficiente, que como trabaja tantas horas su calidad de vida es malísima, y generalmente tiene hábitos muy poco saludables, como alcohol, para pasarla mejor, o cigarrillo para tratar de, o hábitos inadecuados con la alimentación, porque está estresado. Ese estado de vulnerabilidad generan, y con esas condiciones, generan ese infarto. ¿Sí? Además tiene una condición genética que lleva a que la patología sea un infarto. Supongamos que esta persona tuvo ese infarto. Tiene un shock muy importante. Ese infarto implica un evento traumático. Pero tiene un médico, tiene un equipo psicológico, va a un grupo de pacientes cardíacos para hacer actividad física, empieza a cambiar su manera de ver la vida, empieza a decir, esto no me puede volver a pasar. Y entonces, esta persona vulnerable que tuvo ese infarto, empieza a modificar su forma de pensar, empieza a transformar su forma de entender su vida, su forma de entender su calidad de vida, su manera de vincularse,
redescubre a la familia, se siente apoyado por la familia en su recuperación, incrementa sus lazos familiares. ¿Y qué pasa entonces con la vulnerabilidad? Esa vulnerabilidad disminuye. Y entonces tenemos a lo mejor un enfermo que tuvo un infarto, que tiene una patología cardíaca, pero que ya no es vulnerable, porque ese episodio transformó, lo ayudó a transformar su modo de funcionamiento psíquico y su vinculación con su mundo externo y con su historia personal. Quiero decir entonces que nada es determinante, que siempre tenemos un psiquismo abierto y un potencial a la modificación. También puede suceder todo lo contrario, pero este es el caso en donde yo quiero transmitirles esto de que no existen determinismos, ni psíquicos, ni determinismos dados por ninguna patología. Siempre hay posibilidad de generar nuevas identificaciones y nuevas maneras de tramitar los procesos o las adversidades por las que tengamos que pasar. Bueno, yo corto acá, Claudia, si te parece. Bueno. Perdón creo que me pasé de tiempo, pero bueno, a veces me entusiasmo. Sí, estamos justito en las 7. Quería ver si hay alguna pregunta, ¿sí? Y en relación al modelo, parecería, un segundito que leo, súper interesante todo. Hay una pregunta que dice quién, la autora, pero no sé a qué punto de la charla se refiere. Y que acá aparece una consulta con relación a si este modelo es muy diferente de los modelos que plantean que para tal personalidad hay tal enfermedad o para tal problemática, que habría como una traducción de las enfermedades respecto del funcionamiento de la mente. En principio, el modelo de vulnerabilidad no habla de ninguna patología específica. Nosotros estábamos muy acostumbrados dentro del psicoanálisis a que determinado modo de vínculo, por ejemplo, una madre asfixiante, niños asmáticos, había como una relación directa en determinadas modalidades vinculares o en determinadas características psíquicas y determinadas patologías. El concepto de vulnerabilidad es un concepto que no habla de ninguna patología en especial, y de hecho tampoco habla de que sí o sí vaya a haber patología. Habla de un modo de funcionamiento psíquico con predominio de déficit. Cuando nosotros hablamos de un funcionamiento psíquico con un predominio de déficit, estamos hablando de un psiquismo que busca más la descarga. Si tenemos una mayor descarga libidinal, esa descarga tiene dos únicas salidas. Una es el cuerpo y otra es el mundo externo. Entonces va a haber un predominio, en este caso, de expresiones sintomáticas vinculadas con el soma o vinculados con el mundo externo. Es decir, mayor patología de presencia, patología de comportamiento o mayor presencia de patología somática. ¿Qué es lo que va a dar la especificidad a la patología? ¿Por qué algunos hacen unas patologías y por qué otros hacen otra patología? Acá sí tiene mucha influencia el factor biológico genético, es decir, todo lo hereditario que traemos. Si aumenta nuestra vulnerabilidad, si aumenta nuestra mayor descarga somática y tenemos antecedentes genéticos de determinadas enfermedades, son lo que se llaman órganos blancos, habrá una mayor tendencia a expresar a través de esos órganos o a través de esas enfermedades. Otras veces las patologías están determinadas por los hábitos. Una persona promiscua, una persona que tiene comportamientos sexuales de poco autocuidado, podría tener más patologías, las que hoy
patologías vinculadas, por ejemplo, con el SIDA, o una persona que tiene hábitos poco saludabilidad, es un concepto psíquico, y la patología estaría más dada por la presencia de hábitos. Raquel, te has congelado. Y justo a la hora del cierre, a ver si se vuelve a conectar. Mientras tanto voy leyendo, hay muchas expresiones de agradecimiento, de que resultó muy interesante. Y sí. A ver si podemos ver si Raquel se recupera. Bueno, les agradezco a todos la presencia. Voy a transmitir los mensajes de gratitud y y los comentarios. Abre la puerta para poner el foco en las causas y reforzar las situaciones de vulnerables para prevenir que se manifieste la patología. Hola Raquel, no se te escucha. Raquel. Ahí está, no escuché bien la pregunta, Claudia, sí. Por favor. Mira, porque se perdió conectividad. Tenemos que ir cerrando, pero una pregunta dice, abre la puerta a poner el foco, discúlpame, en las causas y reforzar las situaciones vulnerables para prevenir que se manifieste la patología. ¿El tratamiento de lo psicosomático podría vincularse con la biodecodificación? Bueno, hay muchos mensajes de gratitud, pero tenemos que ir cerrando. No sé si querés contestar alguna de estas dos. No entendí muy bien la pregunta, Claudia. ¿El tratamiento de lo psicosomático podría vincularse con la biodecodificación? Que es un poco lo que vos contestaste antes. Sí, no, son teorías distintas, ¿no es cierto? Claro. No son teorías distintas, sí. Sí. La biodecodificación sí trabaja mucho sobre historias pasadas y demás, pero entiendo que es un poco más determinista que que este es un concepto, el que nosotros trabajamos es un concepto más integrador entre lo histórico, lo que sucedió, ¿sí? Lo que sucedió allá lejos y entonces, y lo que sucede en la actualidad, y en las nuevas vincularidades, y en las posibilidades de transformación a partir de las nuevas vincularidades. Bien. Raquel, estamos como en el límite del horario, hay muchos mensajes de gratitud, muchos mensajes para querer volver a escuchar esta charla. ¿Qué libro de André Green recomendás? Que el tiempo pasó muy rápido, que quieren volver a verlo, pero te damos un minuto más para despedirte o quizás recomendar algún libro de André Green, y aparecieron muchísimas preguntas que van corriendo, no las puedo leer todas. Así que te dejo un minuto para despedirte. Te agradecemos muchísimo. Bueno, no, yo en todo caso, Claudia, yo me comprometo a responder las preguntas que quedaron sueltas, y vos después me las pasás por chat. Los libros de Green, todos. Todos. La metapsicología revisitada es un excelente libro. Psicoanálisis contemporáneo es uno de los últimos libros de Green, donde hace una revisión de todas sus teorías. Interrogaciones psicosomáticas es el que yo les aconsejé, donde está toda la discusión entre Green y Martí. Bueno, Teatros del Cuerpo y Teatros de la Mente, de McDougall y Alegato por una cierta normalidad,
de McDougall también es aconsejable, qué sé yo, la bibliografía es infinita. Pero de todas maneras entiendo que soy un poco responsable de no haber dado respuesta porque me excedí un poco en el tiempo, así que me comprometo a responderlas en forma por el chat. Si vos les me digo, las pasás. claro, yo les digo, y con esto ya cerramos, a todos los que quieren volver a ver esta charla y esta conferencia, Raquel no lo va a decir, pero yo les recomiendo la bibliografía de Raquel Zuckerfeld y Rubén Zuckerfeld, que también sumamente clara, no tiene desperdicio, aborda todos los enfoques, y bueno, y muy en esta línea que ella ha desarrollado hoy. Así que, bueno, te despedimos, Raquel, los alumnos vuelven tienen que entrar a sus aulas virtuales o no, y cerramos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta pronto.